El lunes creo que hace 8 días, de ayer en 8, teníamos reunión. Ah, no, perdón, fue el jueves. Teníamos reunión porque pues el lunes no hubo, creo que fue festivo. Y la misma situación. Iban a ser las 5 y a las 5 teníamos reunión. Preciso, 10 minuticos antes, se me fue la energía aquí. Nada que ver. Y así. Sí, ahorita está fallando bastante. Sí, ¿verdad? Bueno. Bien, chicos, entonces tenemos esta horita es rápida. Vamos a aprovechar y vamos a hacer unos ejercicios para complementar la explicación. ¿Listo? Entonces, el ejercicio en curso, muchachos, como es una horita, sí no los puedo esperar, ¿vale? Ahí, cuando es una horita, sí, traten de entrar rápido para que no tengamos inconvenientes, ¿vale? Entonces, listo, señores. Damos comienzo entonces a esta clase de estática. Y empezamos a resolver el ejercicio que está aquí. Yo creo que estoy grabando. Sí. Listo. ¿Ustedes están mirando la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, vale, sí, profe. gracias. Ok. Entonces, a ver, lo primero que debemos hacer es mirar, muchachos, el tipo de apoyo que tiene la estructura. Miren, como se pueden dar cuenta, miren, esto es una grúa, ¿sí? Mire, aquí está una grúa, ¿sí? Y entonces observemos los apoyos que tiene. Primero, antes de leer el problema, miremos eso, a ver. Entonces observen, miren, ¿qué tipo de apoyo es este, chicos? ¿Un empotrado? No. No, entonces ese es el Articulación. Articulación. Esto es un apoyo de tipo articulación, miren, ¿cierto? Eso es lo primero que tienen que aprender a identificar, el tipo de apoyo o soporte, ¿listo? Ojo con eso. Y este de aquí abajo, revísenlo ahí, miren, ¿qué tipo de apoyo será? Patín. Un patín, exactamente, miren, un patín, ¿listo? Entonces, lo segundo que debemos hacer es mirar el tipo y cuántas reacciones, ¿cierto? Me ofrece esta articulación que está aquí. ¿Cuántas me ofrece? ¿Cuántas reacciones? 3, dos. Dos reacciones. La articulación son dos reacciones, recuerden. Dos reacciones. En total. Eso está en total 2 reacciones. Ojo, ya te En entiendo. total Ya. 3 reacciones Ya. con el del patín. Sí, perfecto. Muy bien, sí, señor, muy bien. Y este patín de aquí, pues, ¿cierto? Este es un elemento basculante, ¿cierto? Entonces se me ofrece una, ¿cierto? Entonces, una reacción. ¿Listo? Una sola. Listo, señores, eso es lo primero. Ahora sí, leamos detenidamente qué dice el problema. Entonces dice, una grúa fija tiene una masa de 1000 kilogramos y se emplea o es usada para levantar 2400 kilogramos. ¿Sí? Para levantar 2400 kilogramos. Se mantiene en su lugar por un pin, es un tornillo, ¿no? Por un perno, perno, en el punto A. A ver, ¿cuál es el punto A? Se mantiene, mire, por un pin, tornillo en el punto A. Y el rocker. Rocker, como le digo yo, es un balancín, ¿cierto? Y un balancín en B. Mírenlo aquí, el balancín que les decía, ¿no? En B. Entonces dice aquí, el centro de gravedad de la grúa, está localizado en G. ¿Sí? Determine las componentes de las reacciones en A y B. Determine las componentes de las reacciones en A y B. Como sabemos, entonces, total reacciones igual a 3. Total ecuaciones igual a 3. Hasta ahí ya sabemos, pues, que es probable, ¿cierto?, que se puedan determinar esas reacciones, ¿no? Y es probable, pues, que el problema sea estático, ahí donde está. Bueno,
Entonces, primer paso, chicos, a ver, ¿cuál es el primer paso siempre? Desde antes de entrar a ese capítulo ya lo sabemos. Hacer el diagrama de cuerpo libre. Excelente. Eso, por favor, chicos. Eso no lo tomen como, ay, qué jartera. No, no, no. Eso es importante, señores, por favor, ¿vale? Diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. ¿Con qué objetivo? Hallar, pues, las reacciones o las fuerzas externas, si el caso así lo sugiere. Entonces, primero, ojo. Las reacciones, señores, son fuerzas externas, ¿cierto? Porque Profe, qué pena. esas no son fuerzas del cuerpo, permítame, sino que son fuerzas externas, fuerzas que se les está haciendo al cuerpo como tal. ¿Listo? Ojo con eso. Compañera, coménteme. En el punto G, ¿qué era lo que se encontraba, profe? Ajá, ahí dice que el centro de gravedad de la grúa está localizado en el punto G. El centro de gravedad. Aquí dice, Gracias, centro de profe. gravedad. Ajá, está localizado ahí. ¿Listo? Entonces, bien, hagamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacerlo un poquito rápido, ¿vale? Lo voy a hacer, a ver, aprovechemos esto. Tenemos aquí, ¿cierto? Miren, aquí tenemos más o menos, es como por ahí, ahí, listo. Tenemos también. Más o menos ahí. ¿Qué más tenemos? Más o menos tenemos ahí, ¿cierto? Mi polea. Puller. Ok, no lo dice, pero... Yo no te echo promesas, pero bueno, cógelo, ¿dónde está? Allá debe estar. ¿Dónde? Yo no lo tengo. Allá búsquelo, papi. O diga a la mamá que me llame a casa, tenga. Tenga. Bueno, listo, señores. Entonces ahí tenemos. Esto es en términos generales, ¿listo? El diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí, diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces recuerden que el diagrama de cuerpo libre contiene las fuerzas que se hacen sobre el cuerpo, no las que hace el cuerpo. Entonces, ¿esas fuerzas cuáles son? Entonces aquí tenemos las siguientes. Miren. Tenemos la grúa, ahí como está, miren, si vemos el diagrama espacial o físico, que es este de aquí, ¿cierto? Entonces, si vemos, la grúa por efecto de esta carga que se le está haciendo ahí, tratará, ¿cierto?, de hacer esto, miren. Ella tratará de venirse así. Entonces, miren, aquí en esta articulación, pues, va a haber una fuerza horizontal que va a evitar de que esto se venga para acá, se baje, ¿cierto? Entonces, lo más obvio, lo más probable es que esta fuerza sea así. Profe, pero bueno, en este caso es fácil. Y si no sabemos, si en algún momento no sabemos, o es difícil interpretar eso, ¿qué hacemos? No, no hay problema. Mire, si usted no conoce el sentido, supóngalo, colóquelo cualquiera. Ya sabemos que la Profe. respuesta será quien me va a dar. Señora. Profe, una pregunta. Ajá. Pero si se supone, pues se supone, ¿no? No sé si esté bien o mal, que la grúa hace un peso hacia abajo por el peso mismo de la grúa, no hace que el Y por la carga. ni por la carga, no hace que la fuerza se dirija para el otro lado. ¿Cuál fuerza? La que usted está implementando. En la dirección, perdón. Ajá. Pues, Ajá. No, no. Por eso, vea. ¿Verdad, no? ¿Qué es lo que colocamos aquí? La fuerza que se opone, ¿cierto? O evita. Esta es la fuerza que evita que esta grúa, ¿cierto?, se vaya para acá. Esta fuerza que acabo de colocarla aquí, que la vamos a denominar AX, lo que hace es evitar, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo el apoyo que está aquí dibujado de verde, ¿cierto? Este apoyo Profe, que está aquí. también Evita, sería RX, ¿cierto? ¿no? Que esa grúa. ¿Perdón? La reacción en X. ¿Perdón? Esa. La reacción en X. Por eso se llama AX. La colocamos aquí como AX. Por eso, pues. ¿Qué pasa? O sea, lo que la compañera dice que va para el otro lado, la fuerza. O sea, esa sería la reacción, ¿no? Sí, por eso. Esa es la reacción que me está ocasionando, ¿quién? Esta articulación,
¿cierto? Que está dibujada. Esta articulación, ¿qué es lo que hace? Evita, ¿cierto? Que la grúa haga esto, ¿cierto? Entonces, mire, esto que está haciendo, una fuerza hacia acá. Esta es la fuerza que le está haciendo el soporte a la grúa. ¿Sí me hago entender? Esa es una. Ahora la otra, mire, por efecto de lo que estamos diciendo del peso, de la misma estructura y de la carga que está aquí, ¿cierto? Ella va a tratar pues de bajar, ¿sí o no? Entonces, mire, aquí hay una fuercita también hacia arriba, que la vamos a llamar Y, ¿cierto? Esta fuercita, estamos colocando aquí, esta es la oposición, esto es lo que, la fuerza que le está haciendo en el eje Y, este soporte para evitar de que esto se caiga, ¿sí me hago entender? Ahora, vuelvo y le repito, o sea, de pronto, o sea, por ser pues las primeras veces que estamos manejando eso, aunque pues yo sé que esto ya ustedes lo han visto antes, pero igual, si es difícil, repito, no se asusten, no se preocupen, ¿listo? Suponga, colóquele cualquier sentido, pero vaya tratando de buscarle la lógica, ¿listo? ¿Ya? Entonces, supóngale cualquier sentido, tratando de buscarle su lógica. Si el sentido me da negativo, quiere decir que lo supuso mal y que el sentido es contrario. Si la respuesta me da positiva, quiere decir que lo supuso bien y no hay ningún problema. Bien, entonces ahí tenemos eso y tenemos aquí mi otra reacción. Entonces observen, miren, si esto, perdón aquí, si la grúa nuevamente, ¿cierto? Ojo, se está bajando, ¿qué le va a hacer esta grúa a este patín que está aquí? Pues lo va a tratar, mire, de comprimir, ¿sí o no? Entonces, miren, ¿qué va a pasar aquí? Pues que esta pared le va a hacer una fuercita así, miren, a no dejarse comprimir. ¿Sí me hago entender? A no dejar, a evitar que la grúa se meta a la pared, a evitar que esta grúa se meta acá a la pared. ¿Sí ven? Entonces aquí va a aparecer una fuerza en X. Como solamente hay una, llamémosla B simplemente. ¿Vale? Ojo, esto es lo que yo estoy suponiendo. ¿Listo? El resultado me lo dirá, si supuse bien o no. Bueno, perdón, esto lo debía haber hecho es acá, ¿no? Porque ese es el diagrama de cuerpo libre aquí. Esto es, entonces aquí lo vamos a colocar nuevamente ahí, ¿cierto? Esto acá arriba. Listo. Y mi otra fuercita, que es esta de aquí. Listo. Ahí. Supongamos que ahí están, pues, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a X, a Y, B. ¿Qué otra fuerza me hace falta? Entonces, ojo, el peso también es una fuerza externa que está actuando sobre el cuerpo. ¿Por qué sobre el cuerpo? Porque esa es la fuerza que la Tierra, miren, le está ejerciendo a todo cuerpo. Es una fuerza externa. Ese no es propio de nosotros. ¿Sí me hago entender? Ojo, no podemos tomarnos eso como propio, ¿no? Eso es algo que lo está haciendo, es el centro de la Tierra, recuerden. Entonces, ¿dónde se ubica? Mírenlo aquí, en el centro de gravedad, ¿cierto? Sí, lo voy a dibujar aquí, pues, para que lo vean simplemente. Ahí está, miren. Este sería el peso, pero, pues, como lo estoy haciendo acá, el diagrama de cuerpo libre sería aquí, miren. Ahí. Ah, perdón, qué pena. No me quedó bien. Algo como así parece. Ahí. ¿Listo? Entonces, este sería el peso. Y aquí, señores, como se pueden dar cuenta, la grúa, que es nuestro elemento en cuestión, ¿cierto? Miren, tiene aquí también, miren, una carga. ¿Cierto? Una carga que está en ese sentido. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuánto vale esa carga? Entonces dice, la grúa fija tiene una masa de 1000 kilogramos. La masa es de 1000 kilogramos, ojo, miren. La masa es de 1000 kilogramos. ¿Cómo hallamos el peso? Pues, hombre, nosotros sabemos de qué peso es igual a qué. Producto de la masa por la gravedad, eso sería 1000 kilogramos por 9.81. Tengan la amabilidad y me colaboran. ¿Cuánto da esto? 9.810. 9.810, claro, no había necesidad de calculadora, ¿no? Bueno, ¿y eso cuánto vale? 9.81 kilonewton. ¿Listo? Muy bien, chicos, muy amables.
Bien, ya tenemos el peso. ¿Dónde va el peso? Mírenlo aquí. ¿Listo? 9.81 kilonewton. Ahora, dice que es usada para elevar, ¿cierto? Una carga de 2.400 kilogramos, ¿cierto? Entonces, mire, aquí vemos una fuerza 2, llamémosla peso 2. ¿Vale? Una fuerza 2. Listo, ahí está. Listo, entonces peso 2 va a ser igual a que a masa 2 por la gravedad. Toda la masa 2 dice que son 2.400 kilogramos por 9.81. ¿Cierto? ¿Cuánto me daría eso? Estos son metros por segundo. 23.544. 44 newton. Para hacerlo más pequeñito y evitar errores, lo pasamos a kilonewton. 23.5, aunque al hacer esto, pues perdemos un poquito de precisión, pero bueno, aquí no es muy grave. Listo, señores, miren, aquí tenemos 23, ¿cierto? 23.5 kilonewton. Listo. Bien, señores, no es más. Ahora, como ya sabemos, esto, mire, es una estructura. Como se pueden dar cuenta, pues ahí hay dos dimensiones que son claves y hay una tercera que la verdad es despreciable. ¿Cuál es la tercera dimensión? Entonces, imaginémonos, ¿cierto? Mire que estamos viendo la grúa así, mírenla ahí. Esta tercera dimensión, ¿qué es esto? Pues es muy, mire, es muy pequeñito, mire, ¿cierto? Muy pequeño en comparación con esto, ¿cierto? ¿Ya? Y con esto de aquí. Entonces, pues se la desprecia y por eso pues decimos que para este tipo de grúas, pues aplicamos nosotros tres ecuaciones nomás, ¿no? Porque está en el plano. ¿Cuáles son esas tres ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a algún punto igual a 0. Ahora, si alguno de ustedes ya sabe que si no quieren utilizar esas tres, puede utilizar otras ecuaciones alternativas, pero sabemos que nos va a dar lo mismo, ¿listo? Nos va a dar exactamente lo mismo. Bien, señores, el diagrama de cuerpo libre, si es necesario, debe acompañarse de las dimensiones. En este caso, si es necesario. No lo voy a colocar aquí, sino, a ver, miremos a ver qué. No, tal vez sí. Porque eso, hay ocasiones en las cuales no es necesario, ¿cierto? Entonces simplemente se colocan las fuerzas. Pero donde sea necesario, sí se lo coloca. ¿Listo? Y ya, yo creo que no hay más. Ok, listo, señores. Entonces, aplicamos, mire, es un problema muy sencillo. Comenzamos, sumatoria de fuerzas en el eje X. Buscamos todas las que están en el eje X, comenzamos con las positivas. B menos AX, y vemos que no hay más. Conclusión, esto es igual a 0. De aquí decimos que B vale a X. ¿Cuánto vale X? No sabemos todavía. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle aquí 1. Sigamos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Comenzamos a Y menos W menos W2. Como no hay más, esto es igual a 0. Conclusión, la que me interesa es encontrar a Y. Esto va a ser igual a ¿qué? A la suma de los dos pesos. ¿Cuánto vale? No lo sabemos hasta el momento. Y vamos con la tercera, sumatoria de momentos. ¿Cuál será el punto clave para hacer sumatoria de momentos? ¿Cuál creen ustedes y por qué? Los apoyos, profe. Exacto, ¿cuál de esos y por qué? El patín, porque tendría dos incógnitas. ¿El patín? que tenga- O sea, No, el otro, en articular. Dijo, articulación. Eso. Este, exacto. Miren aquí, este sería el punto clave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este punto, si usted toma aquí este punto, la fuerza AY y la fuerza X, como están sobre este punto, no hay distancia y por ende estas dos no tienen momento. Entonces, ahí, mire, estas dos que son desconocidas no tienen momento. El momento de esas dos fuerzas vale 0 y produciría momento ¿quiénes? B, W y W2. Como W y W2 son conocidas, no hay ningún problema, pero B es desconocida, mire, ahí con esa ecuación tendríamos una incógnita resuelta ya. Y con eso se murió esto. ¿Vale?
Entonces comenzamos ahí. Sumatoria de momentos con respecto, sumatoria de momentos con respecto al punto A, igual a 0. Entonces decimos que eso va a ser igual a ¿qué? A B, ¿cierto? ¿Por qué distancia, chicos? Esto lo podemos trabajar vectorial o lo podemos trabajar escalarmente. En este caso, pues es fácil trabajarlo escalarmente. Las condiciones se dan, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Por tenemos la fuerza 1.5. y la distancia, correcto, tenemos la distancia perpendicular. Miren. Entonces esto sería B por 1.5 metros. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo? Yo diría Con positivo. Porque no respecto es al punto A, negativo, ¿qué hace? no es porque va ¿Qué a hace? favor de las manecillas del reloj. Va en contra de las manecillas del reloj. Y contra además si es de reloj, ¿qué es? Positivo. 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 Bien, ahora sí, con respecto al punto A, el peso W, más o menos. Momento. Menos. Profe, Con respecto al punto A, menos. Espera un momentico. ¿Menos quién? W, que vale ¿cuánto? 9.81 kilonewton, ¿cierto? Multiplicado por quién? Por la distancia. ¿Cuál es la distancia perpendicular hasta el punto A? 2 metros. 2 metros. Ahora sí, coménteme, compañero. no, profe, me confundí, pensé que estaba multiplicando por el 2 metros, por eso pensé que era negativo, y es por el 1.5. Ahí me confundí yo, profe. Sí. ¿Pero ahorita ya? ¿Ya la Sí, cogió? sí, sí, profe, no, solo no me di cuenta cuál fuerza fue la que cogió. Pensé que cogió fue el peso. Vale. Ah, Qué pena. vale. Listo. No pasa nada, tranquilo. Listo. Vamos con la última fuerza. Esta fuerza produce un momento positivo o negativo con respecto al punto A. Negativo. Negativo. Eso, ¿por qué distancia? Por 6 metros. ¿Por cuánto? 6. 6 4 más metros. 2. Muy bien. Muchachos, verán que la participación se está teniendo en cuenta, por si acaso. Verán que eso es importante, no solamente porque les va a servir, sino porque, como no hay más es igual a 0, sino porque pues le está aportando punticos, pero aparte de eso tienen derecho pues también a decir, profe, vea, colabora con una milésima, lo que sea. Listo, muchachos, ¿cuánto da B? ¿Cuánto da? Resuelvan esto, ya no les voy a hacer esto, ya lo pueden hacer ustedes. Resuelvan y me dicen, ¿esto me va a dar negativo o positivo? Positivo. 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 ¿Cuánto me da? A mí me da 160,62. 160,62. Sí, profe, también. Repítame. ¿Cuánto? 160,62. Listo. Ya tenemos entonces, mire, este ejercicio. Profe, el 9.8 por el 2 menos el 23.5 por el 6 se lo divide entre 1.5, ¿cierto? Sí, ¿Correcto? Entonces da 107,08. ajá. 107 Sí, da, profe, profe. a mí también me da ese valor, Sí, profe, 107. no lo había multiplicado por el 1, dividido por el 1.5. Vale, no se preocupe, no pasa nada. Entonces repítame, ¿cuánto da? ¿Ciento qué? 107,08. 08. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar ahí pendientes. Muy bien. 107. Vale. Siguiente. Ya, mire, ya tenemos B. Este B, mírelo, lo utilizamos en la ecuación 1. Entonces, ojo, en 1 encontramos pues que AX es igual a B y por ende ya tenemos también a X, de a lo que lindo. 107.08 kilómetros. Esto deben tomarlo como un juego de manera seria. ¿Cómo así? ¿Acaso los juegos se los puede jugar así serio? No, pero esto sí. Para aprender como un jueguito, teniendo en cuenta que con esto vamos a arriesgar vidas, muchachos. ¿Vale? Listo, señores. Mire, ya está resuelto, ¿cierto? AX, B. Ya tenemos 2 de las 3 incógnitas. Y la última incógnita, que sería AY. Entonces, aquí. D2.
tenemos que AY va a ser igual a ¿qué? A 9.81 kilonewton más 23.5 kilonewton. ¿Cuánto da? 33. 33.31. ¿33 punto qué? 31. 31. Vale. Esto sería AY. Listo, señores, miren. Resuelto esto. Ah, miren, nos dio positivo. Positivo, positivo. ¿Qué quiere decir? Que usted asumió bien el sentido. Eso es lo que pasa en la realidad. ¿Listo? Entonces recuerde, Sandrita, la idea de esto es, estas fuerzas, recuerden, estas reacciones lo que hacen es evitar, o más bien son las fuerzas que los soportes, en este caso, están ejerciendo sobre el cuerpo para evitar que éste se mueva, ¿cierto? En las direcciones que, si no estuvieran, ¿cierto? Se moverían. Esa es la idea. Entonces, repito, pues, ¿no? Para que esto no se mueva así, ¿cierto? Le hace una fuerza en X así. Para que esta grúa no se mueva hacia abajo, ¿cierto? Le hace una fuerza, ese soporte hacia arriba. Y cuando esta grúa, por efectos del peso, quiere moverse para acá, ¿cierto? En la parte de abajo, en el balancín, llega a B y le hace una fuerza así. ¿Listo, Sandrita? ¿Usted me iba a decir algo o quién? No, gracias, profe, por la explicación. Vale. Vale, listo. Ok, ya tenemos eso. Sigamos con otro ejemplo. Profe, Sí, claro, cuando se multiplica kilonewton por kilonewton, ahí da kilonewton cuadrado. No. A ver, ¿dónde? No, en una parte está multiplicando. No, es que ahí se está Se está sumando. sumando, ¿no? Claro, qué pena, profe. Tranquilo. Pero no. Verá, estos son kilonewton, ¿no? Por metro. Claro, profe. Estos también son kilonewton. ¿Cierto? Por metro. ¿Listos? Vale, listos. Ahí estamos, ¿no? Bueno, señores, sigamos aquí, pues. Vamos a hacer este otro ejercicio. Entonces, aquí tenemos esto. Dice, 3 cargas son aplicadas a la viga. 3 cargas son aplicadas a la viga, como se muestra en la figura. La viga está soportada por un rodillo, mírenlo aquí, bien chévere, un caso muy real, ¿cierto? En A y por un pin en B. Este pin, señores, esto es lo que ya tienen que irse grabando ustedes. Esto es lo que nosotros le llamamos aquí una articulación. Miren, una articulación. También le dicen perno, simplemente, ¿no? El libro de estática le dice perno. ¿Listo? ¿Pero qué es esa? La articulación. ¿Ok? La bisagra, comercialmente, ¿ok? Una bisagra, ¿no? Yo les pido un favor, muchachos, para que esto tenga más sentido, cuando tengan posibilidades de pasar por un puente, muchachos, de ver una cercha, ¿no? Por favor, siempre aprovechen, señores, como ingenieros, paren y miren. A ver, el profesor dijo que un patín. A ver, miremos aquí, ¿dónde hay un patín? Él habló de un pin, de una articulación. A ver, ¿dónde hay? A ver, aquí. ¿Listo? ¿Ya? Para que vayan relacionando, muchachos, la teoría con la práctica. ¿Listo? De lo contrario, esto se quedó en esos dibujitos muy bonitos y toda la cosa, pero que si usted no los extiende a la práctica, hasta ahí llegaron, ¿cierto? Es muy bueno hacer eso. En todas las materias, en todo. Profe, Señor. por ejemplo, en mi caso nosotros acá elaboramos estructuras metálicas, ¿no? Y, o sea, en algunas columnas hay las azapatas, le llamamos nosotros. Ese se lo podría denominar como una articulación. ¿Y qué trabajo hace la zapata? O sea, ¿tienes una fotico por ahí? Claro, sostiene la cercha. Por eso, pero ¿cómo está sostenida? ¿Cómo está sostenida la zapata? Entre la zapata y la cercha. La cercha, esa zapata y la cercha dejan como varilla de la columna para sostenerla con la cercha. Entonces eso prácticamente que va soldado.
o en Ah, no, algunos pero- casos va con tornillo. Con un perno que sostiene, o sea, se mete, Con se ingresa pernos, una placa tornillos, dentro de la columna, o sea, se ingresa una placa dentro de la columna y esta sirve Ajá. para sostener el peso de la cercha. Entonces, ¿qué hace? Cuando ya se funde dentro la placa dentro de la columna, se lo ajusta con un perno, el cual hace que Ajá. esté fija hacia la columna, ya sea Ese Fija y en es patín. uno de los métodos que nosotros utilizamos, lo que habla Sandra, ¿no? Ajustarla con una placa, digámoslo así, una placa, sí, y a esa placa le soldamos los pernos y ya cuando llega la cercha, ya la sujetamos con tornillería. Esa es una opción. Sería- La otra es utilizando la parte de las azapatas que le digo, o sea, eso Ajá. dejan, por ejemplo, en la parte de la columna, dejan un poco salido la varilla. Entonces nosotros nos sujetamos sobre la varilla de la columna, digámoslo así. Y Ajá. esa es otra manera que nosotros utilizamos para poner las cerchas. Vale. Entonces, Sí. Verá, según lo que me están diciendo, entonces esa parte correspondería a este elemento de aquí. ¿Listo? A una articulación, un pin. ¿Sí me hago entender? Verá, ¿no? Sí, Yo les lo quiero mismo pedir un como favor. uno es externo y el otro es interno. Eso es lo que sea. Ajá. Vale. Verá, ¿no? Yo quisiera que cuando tengan la oportunidad, pues eso tiene que darse en la mayoría de los puentes. No, en la mayoría no, en todos los puentes tiene que darse eso. Tiene que haber, como les comento, tiene que haber ahí un elemento, ¿cierto? Que tenga esta configuración, ¿cierto? Que sea una articulación, un pin, como lo dice aquí, un pin, ¿cierto? Una articulación. Y tiene que haber en un puente también un elemento que tenga esta configuración. Es decir, en este caso, ellos hablan aquí de un roller, ¿cierto? O sea, un patín. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no pueden ser ambos de este tipo, articulación? Recuerden lo que les dije yo cuando estábamos mirando en la clase anterior. ¿Qué pasa si usted coloca ambas articulaciones, ¿cierto? O las deja soldadas totalmente. profe, Que ahí cuando... no se puede, ¿por qué razón? Porque simplemente en un puente se necesita, o sea, el puente va a requerir movimiento. Y por ejemplo, Ajá. cuando van completamente quietas, ahí hay un problema que puede suceder de que se partan pues en otras palabras, se caiga el puente, digámoslo así. Entonces, pues, exactamente. Esas rodillas para que llegue y tenga con la movilidad de los vehículos pueda desplazarse. Eso también sucede para el caso de los sismos. Exactamente. Muy bien. Pero una moto vinieron a dejarme. ¿Cómo? Perdón, profe, me estaban llamando por acá. Sí, lo que le comentaba, profe, por ejemplo, en algunas de las cerchas, por ejemplo, cuando se maneja la parte de la sismoresistencia, entonces también se debe dejar una parte con relación, hablemos de la parte de las cerchas, ¿no? Entonces se deja un lado en tornillería y el otro lado muchas veces se lo solda. ¿Por qué razón? Porque simplemente cuando hay sismos también existe el mismo problema de que va a empezar a moverse la cercha y si está completamente soldado de los dos lados, los nodos, vamos a hablar de los nodos, se van a expandir, digámoslo así, o se quiebran. Entonces ahí existe el problema. Entonces, exactamente. Esas cositas pues son como cosas que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí, exactamente. Entonces, yo creo que ustedes ya están dando las razones y eso es bueno, mire, que todos se vayan enterando, ¿no? Y que por lo menos eso, mire, los soportes, eso, ¿no? Ya las razones prácticas de por qué no pueden ir los mismos,
ya creo que ustedes ya las van entendiendo aquí, ¿ya? Y eso es lo que tienen que irlo como mecanizando y lo metiendo por acá, ¿cierto? Otras razones, como les dije, pues yo ya les di una de esas, el calor, ¿cierto? Cuando un cuerpo está sometido a temperaturas, mire, por ejemplo, esta viga se va a dilatar, ¿cierto? Y si no dejamos, por ejemplo, un soporte libre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que va a pasar con lo que está explicando el compañero y con lo que explica Sandra, ¿cierto? Al no dejarle holgura o espacio libre, ¿cierto? Puede romperse, pero bueno, eso de romperse también depende de los materiales con el que esté construido el puente, ¿no? Si no se rompe, lo que va a pasar es que se va a deformar, ¿cierto? Y entonces esas deformaciones pueden causar problemas ya graves a toda la estructura como tal. Y ahí puede en algunas partes, dependiendo el elemento más débil, ese elemento es el que se va a partir, se va a romper, ¿cierto? ¿Ya? Y repito, pues, las deformaciones que se van a presentar en la estructura como tal, ¿listo? Y pues eso es grave, pero más grave es que recuerden que todo lo que se construye para personas, y ahí es el peligro, pues que tenemos que ser como bien éticos, ¿no? En tratar de ser lo más seguro posible para que no vaya a causar daños a la comunidad, ¿no? A las personas en general. Bueno, señores, listo, muy bien. Dice, despreciando el peso de la viga, ojo, despreciando el peso de la viga, despreciando el peso de la viga, determine las reacciones en A y B cuando la carga, determine las reacciones en A y B cuando P tiene una carga de 15 kips. ¿Ok? Entonces, sencillo, chicos. Nuevamente, hagámoslo así de manera rápida, más fácil. Tenemos aquí mi viga, ¿ok? Mi viguita. Bueno, chicos, ahí disculpen. Entonces, aquí tenemos nuestras cargas. Vamos a colocarle aquí esta carguita. Esta carga dice que vale 15 kips. Aquí tenemos una carga que vale 6 kips. Y aquí vemos otra carga que vale otros 6 kips. Y aquí, señores, estamos viendo entonces mi soporte, ¿cierto? Y este soporte, aquí tenemos, esto es B, Y, ¿cierto? Y tenemos también aquí otra reacción. La vamos a representar así. La verdad, aquí no importa a qué dirección le coloque usted. Esta carga de una, aquí es otra de las cosas que ya por experiencia ya van a saber cuánto vale esta BX. ¿Listo? Bueno, aquí coloquémosle la otra reacción. Miren, esa es otra reacción que me la da ¿quién? El patín, ¿cierto? Y esto se llama A. ¿Listo? Entonces recordemos aquí que sí es importante estas medidas, 3 pies, aquí 6 pies, mire, esa es otra forma de colocar pies, ¿sí? Aquí vemos 2 pies, hasta aquí, y de aquí a aquí colocamos otros 2 pies. ¿Listo, señores? Entonces, nuevamente, ¿cuántas reacciones tenemos? Entonces, número de incógnitas, ¿cierto? Número de incógnitas son 1, 2 y 3. 3 incógnitas. Y número de ecuaciones igual a 3. Comenzamos, señores. Sumatoria de momentos. ¿Dónde podríamos comenzar, muchachos? ¿Dónde podríamos aplicar el momento? ¿En qué punto? Aquí tenemos 2 puntos, ¿no? ¿Cuál sería el clave? En el articulado. En el articulado. Entonces decimos sumatoria de momentos en el punto B, que es el articulado, igual a 0. ¿Por qué 0? Porque se supone que eso está en equilibrio, está estático. ¿Listo, señores? Comencemos, lo voy a hacer rápido. ¿Listo? Entonces comenzamos con esta fuercita de 6. Entonces, 6 kips. Muchachos, díganme, ¿positivo o negativo el momento? Negativo. 6 kips por 2 pies. Negativo. Negativo. Sí, señores, negativo. Muy bien. Muy bien, esto es negativo.
Muy bien, negativo. Nuevamente, por la misma razón, aquí también va a ser negativo. Aquí serían 4 pies, ¿cierto? Por 6 kips. ¿Ok? Para esta fuercita de aquí. Me queda esta fuerza de aquí. ¿Negativo o positivo, chicos? Positivo. La de 15 kips. Positivo, porque va en contrario al sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué distancia? 10. Por seis. 10. 10. ¿Qué es? ¿Pulgadas? Por 6 feet. ¿Cuántos? ¿10? No sé cuánto es la distancia, Seis. pero ¿cuánto es la distancia Profe. de B hasta 6. 6 pies. Mírelo aquí el soporte. Mírelo aquí. Ay, Mírelo aquí. Aquí está y mire la fuerza donde está. claro, ¿Cierto? Entonces, sí, ¿cuál es la distancia? 6 pies. claro. Listo, señores. ¿Qué me hace falta? Me hace falta aquí esta otra fuerza. Esta fuerza, A, positivo o negativo al momento. Negativo. Negativo. Negativa. ¿Cuál es la distancia? Del total. 13. 10, profe. 9. 9. 9. Perdón, sí, 9, profe. ¿Perdón? 9, ¿no? Sí, profe, 9. 9. Vale, listo. Listo, chicos. Por favor, mire, de una sola, mire, aplicar momentos de una sola, encontramos la reacción. Esto, por favor, yo ya les voy dando confianza a ustedes, ya deben hacerlo solito, ¿vale? Coméntenme cuánto da esto. Verá que esto es negativo y esto es positivo, ¿cierto? Esto lo pasa al otro lado y encuentren, por favor, cuánto vale A. Yo creo que ya están para poder trabajar solos esto. Me van dando los resultados, por favor. Profe, a mí me dio 6, profe. menos ¿Cuánto? ¿6? 6. 6. A mi compañera me estaba diciendo un dato también. 6 clips. ¿Había una compañerita que me estaba diciendo otro dato? no, profe, ya. ¿Sí? Vale, listo. Entonces, por favor, listo. Entonces me da positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está asumiendo bien ese sentido. Y es bueno que vamos desarrollando ese sentido, señores, ya, de saber, bueno, para dónde, ¿cierto? Para dónde debe ir la dirección. Bien, jóvenes. Tenemos la primera. Vamos con la segunda. Ya tenemos esta solucionada. Entonces, ahora sí. Sumatoria, por ejemplo. Mire. Sumatoria. Profe, ¿qué En pasa? el eje Vuelvo a revisar el signo. Verán, ¿no? Esto pasa al otro lado positivo. ¿Cierto? Esto queda ahí. Esto queda tal y cual como está, mire. Esto queda igual. 2 por 6, 12. 4 por 6, 24. 24 más 12, 36. Negativo. 6 por 15 me daría 60. No, más. 72. 90. 90. Listo. Muy bien. 90, quítele 24 y quítele 12. Y eso divídalo entre 9. Sí le da positivo. Sí, profe, yo estaba era nomás despejando A, pero yo cogí ese 9 y lo mandaba a dividir. De uno, o sea, me quedaba como menos 9 si hacía operación de signo. No. Ojo, este pasa al otro lado positivo. ¿Listo? Bueno, bien. Muy bien. Listo, señores. Entonces tenemos A, ¿cierto? Que ya la sabemos, más BY, menos 15, menos 6, menos 6. ¿Listo? Esto igual a 0. Entonces, de aquí decimos, la incógnita es BY. 15 más 12, ¿cuánto me daría? 27 positivo. Lo estoy pasando de una, chicos. ¿Ok? Ojo. 6 más 6, 12, ¿cierto? 12 más 15 sería 27. ¿Sí? Así, ¿no? 27 menos A. ¿Quién es A? A vale 6. 27 menos 6, esto me daría 21 kips. Me dio positivo. O sea que muy bien, vea. Lo estamos asumiendo muy bien. 21 kips. Y por último, la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuántas fuerzas hay? Pues aquí tenemos, mire, BX
¿cierto? Positiva. Como no hay más y decimos que esto debe ser igual a 0, ¿qué concluye? Que esta fuerza no existe, vean, ¿cierto? No hay esa fuerza, miren, no hay. Solamente hay una fuerza en Y y otra fuerza en Y desconocidas. Y pare de contar. Si se dan cuenta, chicos, que esto no es complicado, es ponerle sentido, ¿cierto? Es ponerle mucho sentido, ¿no? Ahora, ya yéndonos a la práctica, ¿no? Estaba pensando ahorita en lo que decían los compañeros, que se rompe. Bueno, entonces miren, bueno, eso ya son temas de resistencia de materiales, mecánica de materiales. Cuando se diseña, por ejemplo, en acero, dependiendo para lo que usted va a diseñar, usted tiene que saber algo de los materiales, ¿cierto? Saber qué tipo de acero. ¿Cómo así, profe? ¿No es el mismo? No, hay diferentes tipos de aceros, ¿sí? Entonces, cuando se diseña, por ejemplo, puentes, se diseñan muchas estructuras, tenemos que buscar un acero que sea dúctil. ¿Qué es eso, profe, de dúctil? ¿Qué es eso de maleable? ¿Cierto? Ya son propiedades, repito, que eso las van a ver, si no las han visto, yo creo que no, las van a ver en mecánica de materiales, ¿cierto? Un material dúctil es aquel que usted lo puede deformar, ¿cierto? Lo puede deformar, ¿cierto? Lo suficiente antes de romperse. En cambio, la diferencia entre estas dos propiedades, mire, dúctil y maleable. Perdón, dúctil y frágil. La diferencia es eso, que un material frágil, que los hay aceros que son frágiles, ¿cierto? Es aquel que no permite, no aguanta nada de deformación, o mejor dicho, la deformación que aguanta es muy pequeñita, ¿cierto? Cuando usted menos se dio cuenta, ¡pum!, se rompió. Entonces, ojo, por ejemplo, para el caso de un puente, se debe escoger un material, un acero, por ejemplo, que no sea tan frágil, por el contrario, que sea dúctil. Tampoco, pues entonces vamos a escoger un material súper dúctil porque con el mismo peso del material, pues se va a deformar, ¿no? Pero hay que buscar un material así. Y ya eso ya está estandarizado, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, qué tipo de acero se debe utilizar, ¿no? Para puentes, por ejemplo, para estructuras en general, ¿no? Entonces, dentro de esos materiales, los que ya tienen experiencia, yo veo que aquí hay gente que ya tiene experiencia, entonces, por ejemplo, aparece el A36, ¿cierto? Ese es un material que se utiliza para algunas estructuras, ¿cierto? Bueno, hay otros materiales, creo que es uno A256, no me acuerdo bien, ese no es tan utilizado, pero el más utilizado es ese, por ejemplo, el A36. ¿Y por qué? Ya como les digo, tiene que ver estas propiedades que ya, repito, se las van a ver en mecánica de materiales, ya les van a decir por qué. Coménteme, Sandrita. No, era una pregunta que la maleabilidad del acero no depende del espesor, o sea, por ejemplo, si es de 1 octavo, de 2 octavos, 3 octavos, ¿no? No. No, esas son propiedades que dependen específicamente de la constitución interna del material, de cómo está formado el material. Resulta que a ver, ¿verdad, no? Eso es bien interesante, es bien chévere, chicos. Los aceros, señores, son aleaciones, ¿cierto? ¿Y qué es una aleación? Es una combinación de materiales, ¿cierto? Para hacer un acero se necesita mínimo de 2 materiales claves, que son ¿cuáles? El hierro, ¿cierto? Que es un material que se encuentra en la naturaleza, y el carbono, ¿listo? Y ahí vemos una clasificación. Entonces, hay aceros que solamente se componen de hierro y carbono, ¿cierto? Y entonces ahí usted, si busca, por ejemplo, ahorita chévere que después de esto, o por la noche se metan ustedes a páginas, o bueno, en fin, ¿cierto? Que hablen sobre clasificaciones de aceros. Y entonces usted ahí se va a encontrar, ¿no? Que dentro de los aceros que le estoy diciendo, esos, ¿cierto? Hay diferentes tipos de aceros. ¿Cómo así, profe? Claro, mire, estoy diciendo que los aceros, una de las clasificaciones es aquella que solamente contiene hierro y acero, perdón, hierro y carbono. Entonces, dependiendo de la proporción, de la cantidad de carbono que usted le meta al acero, al acero, ¿cierto? Va a conseguir, por ejemplo, propiedades como cuáles. Que sea, si le mete mucho carbono, el acero que va a conseguir va a ser un acero bastante duro. Pero fíjese eso de duro. Mire, es otra propiedad. No es, por ejemplo, cuando uno habla así popularmente, vea, eso es duro, ¿no? Eso es duro. Y a veces uno les pregunta, bueno, ¿y qué es duro? ¿Cierto? ¿Qué es durabilidad? ¿Qué es dureza? Entonces, uno como que ve que no, que la gente se queda callada, ¿no?
Entonces, verá, la dureza tiene que ver con la capacidad que tiene el material de dejarse penetrar. Un material se dice que es duro o es bien duro entre menos se deja penetrar, ¿cierto? Y a ustedes en bachillerato, si se acuerdan, les enseñaron a ustedes que hay una escala para clasificar los materiales, ¿cierto? Yo no me acuerdo el nombre, no sé si alguien me puede colaborar ahí diciéndome el nombre de esa escala, pero entonces en esa escala aparece como material más duro el diamante, ¿cierto? Ojo, mire, más duro, ¿cierto? Y creo que el más blandito creo que es el talco, yo no me acuerdo muy bien sobre esa parte. ¿Listo? Pero entonces, ojo, si usted mira, si usted llega y raya un material, ¿no? Y ve usted que llegó, le pasó, no sé, un alambre y el material lo rayó, decimos, ah, mire, ese no es tan duro. Si por el contrario llegó y le metió, no sé, llegó con una cegueta y trató de rayar ese material y no se dejó así, vea, este es durísimo. ¿Listo? Entonces hablábamos así de manera general, chicos, que es importante que lo vayan conociendo. Entonces, decíamos, mire, una clasificación son los aceros, que son simplemente hierro y carbono. Y hay otra clasificación que ya son los aceros especiales. Entonces, esos aceros especiales son aquellos que tienen hierro, carbón, magnesio, manganeso, cromo, molibdeno, ¿cierto? Y eso es como hacer un sancocho, chicos, ¿ya? Pero un sancocho haciéndolo, pues, bien chévere, ¿no? ¿Ya? Eso es, por ejemplo, tal porcentaje de cromo y entonces yo obtengo que ese acero sea un acero, por ejemplo, martensítico. Bueno, son clasificaciones que si gustan en otra oportunidad la charlamos, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, más magnesio, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un acero, por ejemplo, quirúrgico, ¿cierto? ¿Cómo así quirúrgico? Pues sí, o sea, ¿no se han dado cuenta cuando van a los hospitales? Para hacer, si analizan ustedes, hay muchas cosas que son hechas en acero y es un acero especial, no es cualquier acero. ¿Y por qué es acero especial? Porque tiene que ser un acero que no se oxide, que no se corroe, porque si pasa eso, señores, ¿qué problemas que pueden pasar? ¿Cómo, Sandrita? No, profe, que ese es el acero quirúrgico el que utilizan tanto para hacer eso. Y en cuanto a la tabla, se llama tabla de valor de Rossi-Wall, la que determina la dureza. Sí, bueno, yo la conozco con otro nombre, sino que no me acuerdo. No sé si será la misma, pero creo que es otro nombre porque no me suena. Pero bueno, puede ser la misma. Verano. Pero entonces, ojo, a donde quiero llevarlos a ustedes, señores, es que ahí es donde viene la labor del ingeniero, ¿no? Llegar y entonces decir, bueno, listo, ya. Entonces vamos a hacer tal cosa. Entonces, a ver, ¿con qué material lo vamos a hacer? Y la materia que viene, señores, complementaria a esta, por eso le digo, esta y la otra son bacanísimas. Y viene otra después de esta, chicos, que se llama análisis estructural, creo que es análisis estructural, si no estoy mal. Uf, pero son bacanísimas, señores, son bien chéveres, ¿ya? O sea, si están en este cuento, uf, bacanísimo. Entonces, verán, ahí les van a enseñar a ustedes, ¿no? Que cada material, ¿cierto? Como lo hemos visto en fluidos y termodinámica, cada material, señores, tienen unas huellas que los identifican y lo hacen diferente del resto de materiales. ¿Qué les estoy diciendo ahorita? Mire, de acuerdo a las proporciones con las que son fabricados esos materiales, se obtienen diferentes tipos de aceros, ¿no? Y así usted consigue, por ejemplo, la 36 que le estoy nombrando. Ese es un acero bastante utilizado en la industria. Consigue así, por ejemplo, otro tipo de materiales. Bueno, el 303, altamente utilizado para la industria, perdón, sí, para la industria farmacéutica, para los hospitales, para la parte alimentaria o alimenticia, no sé cuál es el nombre correcto, no sé si son los dos correctos. Bueno, pero entonces, ojo, miren, ya usted ya en su campo práctico, señores, ya usted tiene que conocer todo eso, ¿no? Y para no embarrarla. Pero eso es bien chévere, chicos, ¿ya? Y para eso hay unas propiedades, ¿no? Está el famoso módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿ya? Que ese es uno de los que más va a utilizar usted en el próximo semestre en mecánica de materiales. Con eso, ¿cierto? Y con el esfuerzo de fluencia y todo ese cuento, pues ya usted va a poder decidir, ¿no? Qué tipo de material utilizar, ¿vale? Bueno, chicos, vea, este tipo de conversaciones, señores, son bien claves para ustedes. Son bien importantes, ¿ok? Entonces dejamos aquí, ¿cierto? Aquí comienza.
¿Aló, chicos, me escuchan? Sí, Lo profe. creo. Vale, vale. Listo, que estén bien. Ya nos vemos. Hasta Listo, luego. profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Chao, que estén bien. ¿Qué fue lo que dijo al final, que no lo escuché? ¿Cuál, Sandrita? Al final, ¿qué fue lo que dijo? ¿Dejó planteado algún ejercicio o algo? No. Dije que hasta ahí. O sea, de ahí comenzamos. ¿Listo? Gracias, Hasta luego, profe. profe. Muchas Listo, gracias. profe, gracias, buenas noches. Igualmente, cuídense mucho.